Si tus historias te hacen llorar, reír y pensar, este programa es para ti. Bienvenidos a los invitados de Esmeralda en Radio Mairena. Soy Esmeralda Quinonero y te invito a descubrir las historias que inspiran, conmueven y conectan. Cada semana, charlo con personas fascinantes, desde héroes locales hasta figuras internacionales, sacando a la luz lo mejor de cada uno. Con la producción de Javier Mauri, este programa es tu portal a conversaciones profundas y entretenidas. No te lo pierdas. Sintoniza Radio Mairena y acompáñanos en este viaje de emociones y descubrimientos. Los invitados de Esmeralda, historias que te harán ver el mundo con nuevos ojos. Sintoniza ahora y déjate sorprender. Bienvenidos a un nuevo programa, los invitados de Esmeralda, con la presencia de mi colega Javier Mauri. ¿Qué tenemos hoy, Javier, para tratar? ¿Qué tema tan interesante nos traes al programa? Pues hoy vamos a tratar de un tema que es de mucha actualidad, donde hay muchas ideas que no son correctas, como es el trastorno del espectro autista. Muy interesante, por cierto. ¿Y cuál otro espectro, vamos a tratar interesante para todos? A mí me interesa mucho saber con respecto al síndrome de Asperger. Pues me encantaría saber. Fíjate, queridísima Esmeralda, que hasta hace relativamente poco tiempo el síndrome de Asperger no se incluía dentro del trastorno del espectro autista. Y hoy en día se entiende que este síndrome, el síndrome de Asperger, aunque tiene sus características, forma parte de eso que entendemos como el trastorno del espectro autista. ¿Qué características, por ejemplo, tiene un niño autista o una persona que nace con autismo, ¿no es cierto? ¿Cómo se diagnostica? Me encantaría saber. También hacerte otra serie de preguntas al respecto. Pero comencemos con esto, de cómo identificas a una persona autista. ¿Qué características, por ejemplo, presenta? Bueno, pues mira, te comento. El trastorno del espectro autista, o como podemos referirnos a él como TEA, T-E-A, que son sus iniciales, para empezar, tenemos que decir, Esmeralda, que no es una enfermedad. Por tanto, al no ser una enfermedad, estamos dando a entender que no necesita ningún tipo de tratamiento. Es decir, no es algo que haya que curar. Es una forma única, muy específica, de experimentar y de vivenciar el mundo. Con el apoyo adecuado y un entorno comprensivo, estas personas que están afectadas por este síndrome pueden desarrollar sus talentos y vivir plenamente. Y ahora, para referirme más en concreto a la pregunta que tú me has hecho, hay varias características que nos informan que ese niño, que esa persona está dentro de ese espectro. Por ejemplo, dificultades en la comunicación. Puede ser que estas dificultades estén a nivel verbal o estén a nivel no verbal, con patrones de lenguaje muy específicos, únicos, o bien una tendencia a evitar el contacto visual. Son personas, son niños, niñas que les cuesta muchísimo trabajo o incluso que no pueden mantener contigo un contacto visual directo. Rehuyen este contacto. Otra característica son que sus intereses son muy intensos,
o especializados. Muchas personas con autismo tienen intereses profundos en temas muy específicos. Por ejemplo, en el cálculo numérico. Son personas que pueden llegar a ser muy buenos en el cálculo numérico. Otra característica es la repetición de movimientos o rutinas, como balancearse, agitar las manos o seguir hábitos muy estrictos. Y otra característica muy usual, muy común, es que pueden experimentar una respuesta intensa a ciertos sonidos, luces, texturas u olores. Cualquiera de estas cosas pueden experimentarlas ellos con conductas muy extremas, muy intensas. Estas son las 4 características que mejor definen a una persona que está dentro del trastorno del espectro autista. Me gustaría preguntarte, porque escuché por ahí, ¿no? Porque me interesa bastante este tema, de que tienen, sí, intereses restringidos, pero aparte se les hace muy difícil este tema del contacto y socializar con otras personas. ¿Es así, Javier? Claro, efectivamente, les cuesta muchísimo trabajo mantener relaciones, incluso contacto físico, con las personas que les rodean. Esta característica, aunque es muy, muy común, va a depender mucho de la intensidad de este trastorno. Recordemos que estamos en un espectro, es decir, hay un continuo donde estas características se dan más o se dan menos. Este, 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 este trastorno que es genético, que genera una forma de trabajar el cerebro que no es una forma convencional. Y una de estas características se debe precisamente a eso. Rehuyen ese contacto, les cuesta mucho en entablar relaciones sociales, máxime si son nuevas, si son por primera vez. Les cuesta un enorme esfuerzo socializar, con lo cual tienden al aislamiento. Y esto trae inconvenientes, por ejemplo, en un síndrome de Asperger adulto para, por ejemplo, para tener pareja, casarse o no. Esto llevado con un gabinete interdisciplinario y un abordaje excelente en la parte de la psicología, puede llevar una vida, digamos, y sociabilizar cuando adulto, o tiene inconvenientes o se presentan muchos inconvenientes y la gente por ahí que no los llega a entender o sufren de quizás de, sí, la falta de entendimiento, porque también he escuchado por ahí que hay muchos padres con niños que tienen autismo y que, bueno, no lo saben llevar en el sentido que no lo pueden asumir. O sea, mi hijo no es autista, mi hijo no tiene ningún problema. Y es como que yo pienso de que ese niño con autismo, por ejemplo, sufre de un atraso porque no se potencializa sus virtudes, porque son niños muy inteligentes que justamente tratados, me parece que pueden llegar a ser genios, porque son muy inteligentes, pero a veces los padres no aceptan esto del autismo o los síndromes de Asperger o los otros síndromes. Sin ir más lejos, no sé si tú pudiste ver
la novela esta turca con el chico, el protagonista, que era el síndrome del sabio, que decían, que era el síndrome del sabio, que es un espectro también del autista, Javier, ¿o no? Nada que ver. Claro, lo que pasa es que esa es una de las ideas que tenemos de lo que es un autista o una persona autista, que vuelvo a insistir, tú lo has expresado perfectamente. Es un espectro, o sea, es un continuo, depende del grado de intensidad que este síndrome esté en esa persona, así serán la intensidad de los síntomas o de las especificaciones que esta persona tendrá. No es que sean especialmente inteligentes, es que su cerebro funciona de forma diferente. Hay películas, como por ejemplo la película esta que protagonizaron tan magistralmente dos actores que yo admiro mucho de Hollywood, que son Tom Cruise con Dustin Hoffman, Rayman, el hombre lluvia, ¿no? Entonces, ahí Dustin Hoffman hacía de hermano mayor de Tom Cruise y era autista, pero claro, está muy exagerado, o sea, no es que sean genios, tienen la capacidad de que al aislarse tanto pueden fijarse en detalles que nosotros pasamos por alto o que otra persona pasa Exactamente. por alto. Y eso les ayuda a centrarse más, a estar más pendiente de esas pequeñas cosas que ellos desarrollan y que les interesa por debajo de otras, o sea, por encima de otras, ¿no? Entonces, esto hace Exactamente. que la socialización sea difícil cuando el grado de autismo es mayor, es más profundo, puede alterar una u otras cosas con más o menos intensidad, como por ejemplo el, el, el lenguaje. Puede verse, puede verse alterado también de una forma más o menos severa. Pero tú lo has vuelto a decir también, otra cosa que has comentado bastante bien. Desde pequeño, o sea, si desde pequeñitos o recibimos el diagnóstico de uno de nuestros hijos o hijas que, que tiene este trastorno, que vuelvo a decir, no es una enfermedad, aplicamos una serie de herramientas que los profesionales saben, pues esta persona cuando esté en edad escolar puede ser que le cueste más esfuerzo que otro niño socializar, pero lo va a realizar muchísimo mejor que si no tiene desde que es pequeño estas herramientas, por ejemplo, la estimulación temprana. Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos y diagnósticos, podemos saber si un niño recién nacido va a poder desarrollar lo que es alguna fase del trastorno del espectro autista o a los pocos meses de haber nacido, con lo cual eso nos va a permitir diseñar toda una estrategia de estimulación temprana para que este niño tenga un repertorio conductual para el día de mañana. Esto es tremendamente importante. Los padres no deben esconder esto, ni muchísimo menos sentir vergüenza, porque es una forma distinta de entender el mundo, con sus aspectos positivos, que le van a ayudar para realizar una serie de cuestiones que a nosotros nos costaría bastante más esfuerzo, pero otro aspecto negativo es que les va a poner difícil la socialización, pero qué duda cabe que si lo hacemos cuanto antes, pues muchísimo mejor. Es decir, que con un diagnóstico temprano podemos llegar a potencializar justamente todas esas virtudes que puede llevar a cabo en la vida, ¿no? Un autista o un síndrome de Asperger o síndrome del sabio, que la verdad que por primera vez lo escuché
No sé si hay mucho de fantasía en la serie, por ejemplo, Doctor House, que es síndrome de Asperger, y también, por ejemplo, en la serie turca, donde se abordaba el tema del síndrome del sabio, un médico que diagnosticaba con el solo hecho de ver a las personas la enfermedad que tenía. Y una pregunta personal, ¿tuviste algún caso de algún niño con síndrome de Asperger? ¿Te dedicaste a esa parte de la psicología y tuviste alguna satisfacción de haber podido diagnosticar este hecho de un niño autista? Sí, algún que otro caso para estimulación temprana sí que he tenido. En concreto, cuando el niño tiene 2 o 3 años, ya el diagnóstico se hace firme, pues ahí es donde se puede empezar. Sí que he tenido algunos casos. Lo que ocurre que los objetivos que tienes que marcarte tienen que ser objetivos muy pequeños y muy espaciados en el tiempo. Son metas que tienes que ir proponiéndote, pero son metas pequeñas y muy espaciadas. O sea, hay que tener muchísima paciencia y hacer que el niño vaya progresando poco a poco. De la noche a la mañana no vamos a conseguir nada. Lo único que vamos a conseguir es frustrar a la gente. Entonces, si tú te marcas objetivos pequeñitos, a muy largo plazo sí que se van consiguiendo cosas y evidentemente lo que se mejora es la calidad de vida de estos niños. ¿Y cómo se aborda en España este tema? Por ejemplo, para escolarizarlos, o sea, se integran al aula o sea, estudiar, sociabilizar con otros compañeros, hay una comprensión o hay un apoyo, porque, por ejemplo, acá en Argentina, los niños que tienen problemas, autismo, síndrome de Asperger, en este caso que estamos abordando, se trata de integrar con una maestra que va al ritmo del niño que tiene autismo, síndrome de Asperger o que tiene alguna discapacidad, porque yo en realidad el síndrome de Asperger o el autismo no lo considero una discapacidad, no me gusta decir discapacidad. Me parece que tienen muchas capacidades, pero me gustaría que me contaras cómo lo abordan en la parte para escolarizar a un niño con autismo o este síndrome. ¿Recibe apoyo externo para ingresar a una aula, para que la maestra se sienta, digamos, o están preparadas como para lidiar con estas cosas? Eso me Sí, gustaría saber. desde hace muchísimo tiempo, cuando una persona presenta algún tipo de peculiaridad, sobre todo cuando es pequeño, lo primero que se hace Sí, siempre es enfocar su desarrollo personal a través de la integración. Eso es fundamental, tanto en el síndrome de Down como en alguna discapacidad, como en cualquier discapacidad y por supuesto, el trastorno del espectro autista, que no es una enfermedad, volvemos a repetir, no puede ser menos. La integración en el medio escolar normalizado es de vital importancia porque es lo que le va a ir ayudando. En concreto, aquí en España hay mm, varias formas de apoyar a estos niños dentro y fuera de la escuela. Por ejemplo, los planes de educación individualizados, los PEI, los PEI, que se establecen objetivos y estrategias que son concretos, que son específicos para la atención adicional a estos niños, pero en grupos pequeños, en función de sus necesidades.
Otro recurso, otra herramienta que se usa en el medio escolar es el aula de apoyo o de recursos. En muchos centros escolares, en muchos colegios, pues hay espacios dentro del mismo colegio, hay espacios que están especializados donde reciben esa atención adicional también en grupos pequeños. Luego están las adaptaciones en la misma aula, es decir, ajustes en la metodología, reducción de estímulos sensoriales, porque son niños que no pueden tener mucha estimulación simultánea de tipo sensorial a la vez, y se les enseña a manejar diferentes herramientas visuales para facilitar la comprensión. Luego están algo que es importantísimo, que son los profesores especializados, como orientadores, psicopedagogos, terapeutas ocupacionales o auxiliares que trabajan en conjunto con los docentes. También tenemos las estrategias para la socialización, programas para fomentar la integración con compañeros, sesiones de habilidades sociales y actividades adaptadas. Y por último, tenemos el uso de tecnología y materiales específicos, aplicaciones educativas, por ejemplo, pictogramas, agendas visuales y otros recursos para mejorar la comunicación del aprendizaje. No todos estos recursos están en todos los centros escolares. Igual un centro escolar, igual un colegio tiene más, otros tienen menos, pero qué duda cabe que todo está enfocado para facilitar la integración y la socialización de estos niños y niñas. Realmente es admirable, ¿no? Porque tienen bastante apoyo, porque acá, por ejemplo, en Argentina, los niños con algún síndrome o, por ejemplo, en este caso, el autismo, tienen maestras integradoras, o sea, que apoyan a la maestra del aula con el niño que tiene esta discapacidad. Vamos a decir que no es que estén completamente preparadas como para lidiar con un niño con esto. O sea, digamos, se adaptan las currículas para que vaya a otro ritmo y la maestra comprende eso, pero no están tan preparadas como las maestras integradoras que se quedan en el aula y apoyan al niño y a la maestra con esto, ¿no es cierto? Del síndrome que posee el niño, en este caso el autismo. Pero ustedes realmente están muy preparados. La verdad que me quedo anonadada y muy feliz de que se entienda a los niños con digamos, síndrome de Down, sí, están integrados. Ahora, antes había escuelas, por ejemplo, acá en la Argentina, donde iban los niños con síndrome de Down, pero específicamente a esos lugares. Ahora, con alegría digo que todos esos niños se han integrado a las aulas y bueno, yo pienso que, por ejemplo, en el caso del niño de síndrome de Down, es como que al integrarse con sus compañeritos, es como que suavizan sus rasgos, son más felices, no hay rechazo, hay integración, y eso la verdad que es muy hermoso. No sé si ocurre también en España, supongo que sí, porque veo que están muy bien preparados en estos aspectos. Sí, efectivamente. Aquí en, aquí en España, aunque la competencia de la educación está en manos de cada una de las autonomías, pero el tema de la integración social es algo que ya no se discute. O sea, es tremendamente necesario que, que, que se favorezca esa normalización de estar, de compartir tus clases, tus juegos, tus recreos con otro tipo de personas que están ahí, que necesitan un tipo de
ayuda más o menos especializada, porque yo creo que todos aprendemos de todos. Un niño, por ejemplo, Todos. con síndrome de Down o de trastornos del espectro autista en cualquiera de sus formas, puede enseñar mucho al resto de sus compañeros y viceversa también. Entonces, la inclusión es lo que hace que todos nos veamos bien, que entendamos que hay personas diferentes a, a nosotros, que también pueden aportar muchísimo. Ese fue uno de los principales caballos de batalla desde hace ya mucho tiempo aquí en nuestro país, que ya gracias a Dios, pues ya se ha conseguido. Qué hermoso, de verdad que me siento muy feliz de saber que en otros lados todo esto de las diferencias y la integración sea un hecho. Y bueno, me quedo pendiente, no sé si estamos con tiempo para seguirte preguntando un poquito de este tema, Adelante. con respecto a el síndrome de Asperger en cuanto a adultos, a parejas, o sea, puede tener una vida, digamos, eh, normal, como dicen por ahí, porque como se les hace un poquito difícil el tema de la sociabilización, llevan una vida en ese aspecto normal, por esto de que yo he sentido de que no les gusta que los toquen, el contacto es como que no se les da al síndrome de Asperger o al autista, no les gusta que los toquen. Entonces, ellos ya adultos pueden llevar una vida completamente trabajando con esa persona, desde el abordaje de la psicología y considerando que no es una enfermedad, llevan una vida normal, pueden formar una pareja, porque a veces no sé si es una fantasía, mucha gente habla sin saber y dice que, por ejemplo, eh, no les gusta esto del contacto, te dan la espalda, eh, son, son extraños para otros. ¿Cómo me lo podrías explicar y a la gente que está tan interesada en esto, Javier? Claro, eh, tenemos que entender que sí, o sea, pueden tener o pueden llevar a cabo una, una vida normal. También depende de cómo definamos eso de normalidad. Es decir, si yo quiero a una persona y sé que esa persona tiene ciertas peculiaridades, que se centra mucho en una serie de cosas, que es demasiado obsesivo con el tema del orden, que difícilmente mantiene contigo un mantenimiento de la mirada, difícilmente te mantiene la mirada, mantiene un contacto muy prolongado en el tiempo a nivel visual. Si entendemos eso, evidentemente estas personas, claro que pueden llevar una vida, una vida adulta con una cierta calidad eh, de vida. Lo que sí es cierto es que se necesitan algunos ingredientes, por ejemplo, honestidad y transparencia. Tenemos que entender que estas personas, especialmente las que padecen el síndrome de Asperger, no tienen eso muy claro de no te digo esto para no molestarte. Son muy sinceros, lo que puede ser a veces una gran ventaja para una relación. Lo que sienten te lo dicen, ¿vale? También hay que entender que son personas que tienen dificultades en la interpretación emocional. A veces pueden necesitar que su pareja les explique sus emociones de la propia pareja de una manera más clara, porque puede ser que esta persona con este síndrome pues no las entienda demasiado. Son personas que llevan rutinas y preferencias específicas.
les gusta la previsibilidad. Ellos se sienten bien cuando son capaces de prevenir lo que puede ocurrir, lo cual requiere cierta comprensión por parte de la pareja que sea, ¿no? Luego, los intereses internos a los que hemos hecho referencia antes, pueden compartir grandes pasiones por ciertos temas y disfrutar de relaciones en intereses comunes. Es decir, si yo tengo una pareja con síndrome de Asperger, tengo que ver positivo todas estas características. Si yo lo percibo así, la relación va a ser tremendamente fructífera. Claro. Y no frustrante por la incomprensión, ¿no? Realmente me interesaba mucho eso porque vuelvo a la novela turca, donde se da el romance y de a poco, mediante la comprensión de la compañera, que era también médica, entablan una relación desde ese punto de vista, ¿no? Desde la comprensión, desde el acompañamiento, del entender las diferencias, ¿no? Y llegar a ser felices de esa manera. Claro, ten en cuenta que algunas de estas características, por ejemplo, el serle muy difícil mantener el contacto visual contigo, difícilmente te mantienen la mirada. Eso Sí. tiene mucho ingrediente, tiene mucho que ver también con el tema cultural. Los chinos y los japoneses no mantienen la mirada, no tienen ese contacto visual tampoco y no tienen síndrome de Asperger. Quiere decir que tenemos que saber diferenciar bastante bien y aquello que podemos interpretar como una carencia, interpretarlo como una ventaja. Eso sí, Sí. tenemos que tener claro que puede ser que nuestra pareja que tiene síndrome de Asperger o es una persona dentro del espectro autista, pues a lo mejor tenemos que explicarle lo que estamos sintiendo porque ellos no tienen ese código que tenemos nosotros para saber cuándo estás triste, cuándo estás alegre, cuándo algo te ha Sí. molestado, cuándo algo te ha sorprendido. Ellos les cuesta mucho interpretar ese tipo de emociones. Bueno, pero nosotros tenemos que estar ahí Claro. y tenemos que ser empáticos. Es una de las cosas clave, ser empático y tener una mentalidad abierta. Tenemos que estar ahí para explicarle lo que estamos sintiendo. Y si tenemos eso claro, la relación va a ir perfectamente. Sí, y también, o sea, hay una dificultad en interpretar las frases de doble sentido. A veces hay un poquito de abuso por parte de otras personas que los toman, o sea, se burlan. Bueno, esto es la parte fea, ¿no? Pero a ellos se les hace difícil ciertas cosas que los toman de otra manera, de acuerdo a lo que vos explicabas, con respecto a una frase de responder, bueno, se me murió 2 niños, un diálogo, ¿no? Se me murió mi perrito y bueno, el perrito se tenía que morir. Y quizás la otra persona no lo va a saber interpretar porque va a decir, no tiene sentimiento. Yo estoy en duelo por la pérdida y él me dice de que, bueno, todos nos tenemos que morir, hablando desde el punto de vista de lo que vos habías comentado, de que ellos son muy sinceros, o sea, lo toman así, no somos mortales, por lo tanto, si se murió el perrito, y bueno, era factible que en algún momento se iba a morir, y bueno, yo lo tomo así. Mira, Eh, hay algo que te voy a comentar ahora para que sepamos lo que es una de estas personas. Quedan ya dos minutitos del programa corto, pero te lo voy sí, a sí, comentar. Por ejemplo, imagínate que tu pareja se cae, hace algo que tú le estás diciendo, no hagas esto, que te vas a caer, no hagas esto, que te vas a caer, sí, lo hace y se cae.
como tú le digas, estarás contento, no lo entiende. O sea, esas Claro, frases irónicas, eso es que no lo entiende. O sea, ¿cómo me puedes decir a mí que estoy contento cuando me acabo de caer? ¿Será que estoy claro, triste porque me he caído? Entonces, eso es lo que claro, tenemos hay que tener claro. Y esa sinceridad no solo te la muestran a ti, se la muestran también a sí mismos para tener una mentalidad coherente. Y fíjate, en exacto, este caso en concreto, ¿quién es el coherente? ¿El que lo dice o el que lo recibe? Los incoherentes estamos siendo nosotros, quizá, ¿no? Que le hemos dicho, estarás contento. Son varias cosas que si tienes una mente abierta, puedes entender perfectamente, puedes tener una relación perfectamente normalizada con estas personas y obviamente estas personas pues tener una calidad de vida totalmente plena. totalmente normal. Si el abordaje es desde muy temprana, Eso. podemos llegar a conseguir grandes logros y que sea una vida completamente, como, no, como dije, valga la redundancia, normal y feliz. La verdad Exactamente. que estoy muy contenta de haber podido abordar este tema tan interesante e ilustrar a la gente, ¿no? Porque desde el punto de vista de la incomprensión, no llegamos a conocer todo esto, ¿no? El autismo y los síndromes, los espectros del autismo. Muy bien. Así Pues que nos quedan segundos, compañera. Tenemos que irnos. sí, no sé, no tengo nada más que agregar de que realmente fue un programa fructífero y con muchos conocimientos para el que desconocía todo este tema del autismo y el síndrome de Asperger. Y darte Perfecto. las gracias, como siempre, querido compañero Javier. Y nos Pues volveremos a encontrar, yo supongo, sí, con otro apasionante tema y otro apasionante invitado. En este caso, tú eres mi invitado, pero bueno, nos ilustraste con este tema tan interesante como es el autismo y el síndrome de Asperger. pues muchísimas Muchas gracias a gracias, ti. Javier. Muchas gracias a ti. Un saludo muy, muy, muy inmenso a toda Argentina, en especial a Córdoba y a tus seguidores de ese magnífico programa que llevas, que diriges, que presentas, que es Jet Set en Radioactiva. Muchísimas gracias, compañera. Nos vemos. Muchísimas gracias a ti, Javier. Me despido de todos ustedes, gente linda. Nos volveremos a ver muy pronto. Dios Chao. mediante. Chao, chao. Chao.